Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En estos días, el tema de las tasas de interés está llamando la atención porque el Banco de Inglaterra en el mes de diciembre anunció el incremento de las tasas al nivel anterior casi de la pandemia. E incluso ahora, con el proceso inflacionario que se está esperando en el país, se habla de la posibilidad de que siga produciéndose un nuevo incremento en estas tasas. Un poco para hablar sobre esto, estamos invitando a Laura Rodríguez. Ella es experta en servicios financieros y estamos felices de que nos acompañe una vez más. Bienvenida, Laura, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria. Bueno, Laura, la gran pregunta es tasas de interés, preferenciales, préstamos, todo esto. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en este momento, como para ir un poco a darle información necesaria a la comunidad para que vaya entendiendo cómo se puede favorecer en medio de esta situación en temas monetarios en el Reino Unido. Claro que sí. Entonces, como lo dijiste, hubo una subida en los intereses el año pasado. El 2 de febrero va a haber una nueva reunión en la cual el Banco de Inglaterra va a decidir si hacer otra subida o no. Yo personalmente no creo. Sin embargo, lo que hemos estado viendo en este momento es que las personas que están buscando créditos están buscando fijar los intereses. Y la razón es muy sencilla, es, es saber cuánto es el costo de sus facilidades financieras. Puede llamarse un préstamo para una casa, puede llamarse un préstamo personal. Generalmente los intereses que ofrecen los préstamos personales y las tarjetas de crédito tienden a ser fijos. Y es muy simple, es simplemente saber qué es lo que ellos tienen que pagar cada mes para poder planear el resto de lo que van a hacer con sus salarios. Entonces, también hay un grupo de personas que a pesar de que los intereses pueden subir y muy seguramente van a subir, prefieren tomar intereses variables. La ventaja de los intereses variables es que si los intereses llegasen a bajar, que también puede pasar porque como no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, se benefician de cualquier baja que haya en el mercado y el costo de esas facilidades financieras va disminuyendo. La razón por la que la mayoría de personas no tiende a tocar los intereses variables es porque en la mayoría de las veces el costo tiende a subir y de por sí, pues simplemente quiere decir que hubieran podido pagar menos o pagar un poquito más cuando empezaron el préstamo, cuando empezaron a tomar la facilidad que están utilizando, pero al curso o al pasar de los meses, de los años, su costo se mantiene igual y puede ser mucho más bajo que el costo del valor del crédito en el mercado abierto. En ese sentido, la recomendación es buscar un crédito fijo. Eso beneficia en el caso, por ejemplo, de una hipoteca o en la compra de un vehículo o en algún tipo de préstamo. Yo diría que sí. No va a haber una subida de intereses del 2 o el 3% porque el efecto en la economía sería devastador. Pero puede empezar a haber un incremento parcial hasta que en un momento lleguen los intereses a ser muy altos. Sin embargo, la recomendación que yo les daría es, todo depende de la planeación y de los planes que las personas tengan a lo largo de este año, de los siguientes 2 años. Las familias generalmente que tienen niños pequeños tienden a mirar a 5 años porque pues ellos necesitan mucha más estabilidad. Entonces yo diría, sí fijar los intereses, potencialmente fijarlos por un año o dos, porque muy seguramente sí van a seguir subiendo. Y aquellos que estén buscando de pronto un poco más de estabilidad por un tiempo más largo, mirar a fijarlos por 5. Ahora, en términos de costo de uno u otro, el variable, si uno de entrada va por un variable, podrían ser atractivo. ¿Por qué? Y que en La este única, momento, sobre todo antes de pensar en el futuro, pero cuando uno ve las tasas, la variable pudiera ser inferior o parecería ser. la única, el único momento donde las variables son un poco más bajas que las fijas es cuando las variables tienen descuentos, porque en este momento digamos, cuando estamos hablando de préstamos para casa, por ejemplo,
Los bancos, el interés variable, el interés estándar que ellos tienen, varía del 3.5 a más o menos al 4.5, 4.6%. En el mercado tú puedes encontrar un interés fijo al 2%, al 1%, dependiendo de qué tan alto en comparación del valor de la casa sea el préstamo. Sin embargo, hay algunos bancos que ofrecen descuentos en sus intereses. Entonces, por ejemplo, si tienes un interés fijo al 2%, pero el banco te puede dar un interés en el interés variable que te cuesta el 1%, sale más barato tomarlo el 1%. Sin embargo, si el banco decide subir los intereses, si el Banco de Inglaterra sube el interés base, es muy posible que ese costo vaya a subir. Entonces, va otra vez al punto del riesgo. Estoy tomando un riesgo de un 0.5% en este momento y no tengo problema. Sin embargo, ese 0.5 se puede volver muchísimo más alto. Y el costo del préstamo, de la facilidad que tomen, puede llegar a ser el doble cuando pudo haber sido 1.5%. Ahora, Entonces, al adquirir estos préstamos, ¿cuántos recomendarías, por ejemplo, de dar de base para que las tasas no sean tan altas o lo que tenga que pagarse en intereses no sea tan alto? bueno, pues si es para la compra de un inmueble, de una casa, pues una casa, una propiedad para uno vivir o una propiedad para invertir, generalmente los intereses tienden a ser más bajos cuando uno busca el 75% del valor o menos, porque en el mercado uno puede encontrar préstamos de hasta el 95% del valor, siempre que los ingresos de uno den para pagar el préstamo, ¿no? Entonces, entre más alto sea ese porcentaje, más alto va a ser el valor. Si se puede conseguir un 25% del valor de la casa, fantástico, porque el costo va a ser relativamente bajo. Sin embargo, ¿cuántas personas? Dependiendo de dónde vayas a comprar, ¿no? Si compras en el sur, pues las propiedades son un poco más costosas, en el norte son un poco más bajas, pero también los salarios tienden a ser de la misma manera. Los salarios un poco más altos en el sur de Inglaterra y en el norte un poco más bajos. Pero sí, digamos que el punto sería un 25% para pedir prestado hasta un 75% y reducir el costo de ese préstamo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la comunidad, nosotros como latinoamericanos le tenemos miedo de repente a endeudarnos aquí. ¿Qué recomendaciones harías a la gente para que se atreva y adquiera vivienda o se Bueno, involucre? pues en términos de la vivienda, eh, yo, yo soy colombiana y yo conozco muchas personas que prefieren comprar casas en Colombia y pedir préstamos en Colombia. Los préstamos en Colombia son un poco más costosos, primero que eso, entonces no sé cómo funciona el sistema financiero allá, pero sé que el costo es mucho más alto. Tú encuentras intereses del 10, del 12%, que pues en comparación a intereses del 13 al 4%, pues es un costo muchísimo más alto. Pero también en términos de propiedades, cuando tú compras propiedades, por ejemplo, en Londres o en el sur de Inglaterra, el valor de las propiedades tiende a subir mucho más rápido. Entonces, tú puedes comprar una casa hoy y en 5 años el valor de tu casa va a ser mucho más alto. Así tú tengas una deuda, es el patrimonio, en inglés se dice el asset, va a seguir creciendo en valor y sí, puede que tú estés pagando una deuda que además yo recomendaría que sea una deuda que vaya reduciendo, o sea, que tú vayas pagando el capital. El valor de esa casa siempre va a compensar por ese costo que usted está pagando. Entonces, yo animo mucho a las personas para que si pueden se metan y compren una casa acá. Aquí es donde pasan el mayor tiempo de su vida, muy seguramente sus familias y las personas cercanas están aquí. Entonces vale la pena mirar la posibilidad de invertir aquí también. Bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Laura, por compartir esa información que es muy importante para nuestra comunidad, Laura. Gracias a ti una vez más por tenerme aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.